Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edna Mayel Isabel Velázquez de Paz y mi número de carnet es el 2024-47251. El día de hoy quiero hablar acerca de 5 temas vistos durante el semestre y también voy a hablar acerca de 2 libros que también fueron vistos durante el semestre, específicamente en el curso de literatura hispanoamericana. Quisiera empezar a hablar acerca de la civilización maya. Lo conocemos ya que desde nuestra infancia nos vienen a nosotros enseñando, por ejemplo, los números mayas, que un cacao significaba el 0, un punto, el 1, 2 puntos, el número 2 y así sucesivamente. De esa manera nosotros fuimos descubriendo y conociendo también acerca de la historia que abarca más de 2000 años desde nuestra existencia de los mayas. Los mayas también se destacaron en sus grandes logros, tanto en su arquitectura y en su agricultura, y también los mayas crearon templos que para ellos fueron muy sagrados, ya que en ese entonces ellos rendían el culto, rendían homenaje, también realizaban lo que son rituales para sus dioses. Ellos construyeron el templo el Tikal y el Gran Jaguar, donde entonces estos realizaban sus diferentes rituales para poder rendirle homenaje a sus dioses. Entre los dioses que los mayas adoraban estaba el dios del maíz, el dios del sol, el dios de la lluvia, entre otros dioses. Los mayas también fueron expertos en la agricultura, porque estos cultivaban maíz, cultivaban frijol y cultivaban el cacao. También los mayas desarrollaron un calendario complejo que a ellos les permitía poder predecir algunos eclipses y otros movimientos que se hacía en la tierra. También quisiera hablar acerca de la cultura inca, desarrollada entre los siglos XV y los siglos XVI. La cultura inca fue desarrollada en Sudamérica, específicamente en los países de Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Aproximadamente los incas se extendieron un aproximado de 4000 kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes. Los incas se destacaron por su organización política, económica y social. La capital del imperio inca era una ciudad muy sagrada. ¿Por qué se consideraba así? Porque para los incas, que fue la capital de Cusco, para ellos esta ciudad fue en ese entonces el centro de todo el universo, ya que los incas también pudieron construir una red de caminos que les permitía y se les hacía más accesible en poder de su comunicación, de cómo comunicarse, y también le ayudaba en su comercio. Los incas utilizaban terrazas y canales de irrigación que les permitía poder crear su cultivo, ya que ellos cultivaban lo que es el maíz, el cacao y también las papas y la quinoa, entre otros productos más que cultivaban los incas. La religión de los incas también se concentraba en la adoración hacia dioses. Por ejemplo, el dios de la luna, que se consideraba el dios mamá,
y también el dios Inti, que significaba el dios sol, y también adoraban al dios de la tierra, que significaba el dios de Pachamama. El emperador de los incas fue conocido como el hijo del sol. ¿Por qué se le consideraba de esta manera? Porque el gobernante del imperio inca es el que gobernaba absolutamente todo el imperio. Es por eso que los incas consideraban al gobernador como el hijo del sol. Los incas también construyeron la famosa ciudad de Machu Picchu, donde en ese entonces ellos iban a rendirle culto o ritual a sus dioses. Los incas, ellos no tenían un sistema de escritura como la que usamos nosotros hoy en día, ya que en su lugar ellos utilizaban un sistema llamado quipu para poder registrar información. Un quipu era una cuerda con nudos que se utilizaban para poder contar y registrar todos los datos numéricos, entre otras cantidades, como por ejemplo los impuestos de la población de los incas. Los quipus eran muy precisos y se utilizaban entonces para poder llevar todos los registros administrativos que tenía el imperio inca. Los nudos de la cuerda representaban diferentes valores numéricos y que ellos podían combinarlo para representar ciertas cantidades, y por supuesto también ellos tenían esa habilidad para poder presentar también grandes cantidades. Además, los quipus eran también muy importantes, ya que la tradición oral para poder transmitir las historias, mitos o leyendas usaban los amautas o sabios, que ellos eran entonces los responsables de memorizar y transmitir esta información de generación en generación. También quisiera hablar acerca sobre la cultura azteca. La cultura azteca fundó su capital en Tenochtitlán en 1325, en un islote del lago de Texcoco, donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Los aztecas también se destacaron por su organización política, social y económica, creando un imperio que se extendía por toda gran parte de Mesoamérica. Su sociedad estaba dividida entre los nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. Los aztecas también se destacaron en su arquitectura, ya que ellos construyeron templos como lo es la Pirámide del Sol, el Palacio de Moctezuma, y su sistema de escritura es el náhuatl. Era un pictográfico y se escribía con códices. Quiero también hablar acerca de un personaje icónico en la literatura guatemalteca, y se trata de Rafael Andívar. Él nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente en la antigua Guatemala, y falleció en septiembre de 1793 en Bolonia, Italia. Rafael Andívar es muy reconocido por su obra destacada titulada Rusticatio Mexicana. Es un poema épico que describe la naturaleza y la vida rural de los países de Guatemala y México. Rafael Andívar estudió en uno de los colegios de San Borja y se graduó de bachiller en filosofía. Luego pues él se ordenó ser el sacerdote jesuita, y es ahí cuando él regresó a Guatemala. Luego pues fue rector también del colegio donde él había estudiado, pero más sin embargo él luego pues fue expulsado de Guatemala
juntamente con otros jesuitas, y es ahí donde él viajó a Italia, y donde ahí justamente él no dejó de escribir sus poemas. Él siguió escribiendo poemas, y fue ahí donde pues publicó su obra, la más famosa, titulada Rusticatio Mexicana. Rafael Landívar siempre será recordado por ser un defensor de los derechos indígenas, lo que lo convierte en un precursor de la defensa de los derechos de esas personas. También una de las universidades fundada en el año de 1961, y me refiero a la Universidad Rafael Landívar, lleva el nombre escrito en él en honor a su legado cultural y literario, ya que la obra de Rafael Landívar sigue siendo estudiada y admirada por varios guatemaltecos, y sin duda pues es considerada como un símbolo de la rica herencia cultural y literaria que tiene nuestro país. También quisiera hablar acerca del libro titulado La mansión del pájaro serpiente, escrita por el autor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal. En esta historia que nos cuenta Virgilio Rodríguez Macal, es una colección casi completa, ya que narra la vida de diferentes animales de la selva guatemalteca. Por ejemplo, el pisote, el armadillo, la comadreja, el tepezcuintle, el quetzal, que es el ave nacional. Este libro es muy bonito, ya que narra cómo los animales viven tras día, y cómo ellos buscan la manera también de cómo ellos sobrevivir en la selva. La mansión del pájaro serpiente ganó el primer premio en la categoría Libro de la Juventud en el año de 1942, y es considerada una de las obras más importantes de la literatura guatemalteca. Es muy importante conocer al autor, ya que utiliza relatos orales mayas para humanizar a los animales y darles esa vida a cada uno de ellos. También quisiera hablar acerca de la novela del coronel No tiene quien le escriba. Una historia tan simple pero profunda y emotiva, ya que el coronel es un hombre anciano, un veterano de la guerra civil, y esperaba una carta en la cual nunca llegaba, mientras su esposa sufría de asma, y con él tenía un gallo de pelea, en la cual que se convierte también su única esperanza de poder escapar de la pobreza. La novela es una crítica a la sociedad colombiana de la época, ya que en ese entonces abandonó a todos sus veteranos de la guerra y los dejó en miseria total. También es una reflexión sobre la condición humana entre la soledad y la lucha por la dignidad. La obra literaria sin duda es una obra maestra, ya que fue traducida por varios idiomas. La obra del coronel No tiene quien la escriba, escrita por el autor Gabriel García Márquez, nos deja varios mensajes, y uno de ellos es la lucha por la dignidad. A pesar que el coronel en su pobreza, él se aferra a la dignidad y a su orgullo, mostrando que la dignidad es algo que nadie se lo puede quitar. Y también la importancia
en cómo poder recordar el pasado y poder honrar a quienes lucharon por algo que nunca jamás llegó. Nos damos cuenta también que la relación entre el coronel y su esposa, nos damos cuenta que muestra una gran capacidad en cómo ellos dos pudieron enfrentar grandes adversidades y que sin importar de tantas cosas que ellos pasaron, nunca se separaron. Siempre estuvieron unidos como un día les fue dicho. De esa manera pues llegamos al final de este video hablando sobre algunos temas vistos y algunos libros también que fueron vistos durante el semestre. Muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.